Dialogando con el padre Raúl Sánchez, ayer veíamos en la misa del domingo 7 de octubre el texto de Marcos, el Evangelio. El Evangelio de Marcos habla del adulterio. Había una controversia, unos fariseos le preguntaban a Jesús algo sobre el acta de divorcio por ponerlo a prueba. Jesucristo les dice, bueno, ¿qué prescribió Moisés en su ley? Bueno, ellos dijeron, bueno, Moisés permitió el acta de divorcio. Y Jesús les responde, sí, pero desde el principio no era así. Porque Dios creó al hombre y a la mujer y los unió. Y lo que une Dios no lo separa el hombre. La cosa es que vamos a mirar dentro de ese diálogo que tenía Jesucristo con los fariseos, viene a entenderse lo que es el adulterio. Dice aquí, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne. Tenga en cuenta ese elemento. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. 2 veces, una sola carne. Repite 2 veces. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Dios une, nadie lo va a separar. Lo que une Dios, no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvían a preguntar sobre esto. Él les dijo, quien repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, ¿qué es el adulterio? El adulterio es cuando se repudia a la mujer y se casa con otra. Repudia a esta mujer y me caso con otra, ¿no? Ahí estoy cometiendo adulterio. Y si ella, la mujer, repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, cuando el Señor dice en 2 oportunidades que los dos se hacen una sola carne y que lo que Dios une no lo separe el hombre, ahí es donde está el quid del asunto. Se hacen una sola carne, entienda, hombre, mujer, se unen, se hacen una sola carne y por eso generan vida. Esta hombre y mujer hacen parte del cuerpo de Cristo. Hacen parte del cuerpo de Cristo. Si el hombre o la mujer se separan de este cuerpo de Cristo, se pueden meter con otro cuerpo. Entonces va a generar una realidad que no es el querer del Señor. Por eso es tan grave el adulterio. Porque el cuerpo de la mujer es del hombre y el cuerpo del hombre es de la mujer. Pero se hacen un solo cuerpo, uno, indiviso. Porque lo que une Dios no lo va a separar ningún hombre. Están sumamente unidos. ¿Por qué el adulterio? Porque rompes esa unidad. Al romper esa unidad, te separas de Cristo para unirte a una mujer. Porque Dios está allí. Hacen parte del cuerpo de Cristo. Lo que une Dios no lo separa del hombre. Están unidos. Muy bien. Pero resulta que, y hacen parte del cuerpo de Cristo, al separarte tú de tu mujer o tu mujer del hombre, o la mujer del hombre, entonces que rompen esa unidad y se rasga, ¿no?, el vínculo con Cristo, que es el cuerpo. Porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso es tan grave el adulterio. Y lo grave del adulterio es lo siguiente. El adulterio tiene una génesis. El adulterio no se da porque sí. Tiene una génesis. Vamos al caso concreto de los noviazgos. ¿Por qué el noviazgo fructificó o se dio con subidas y bajadas, con luces, con sombras? ¿Por qué se dio así? ¿Qué pasó? ¿Es normal eso? ¿Sí me casé enamorada? ¿Sí me casé enamorado? ¿Me casé por otras razones? ¿Me casé por el cuerpo de mi mujer? ¿Me casé por el dinero? ¿Me casé por presiones sociales? ¿Me casé porque quedé embarazada? ¿Me casé porque me acostumbré a tener sexo antes del matrimonio y me acostumbré a eso y entonces ya tengo dependencia sexual, dependencia afectiva? ¿Qué razones motivaron mi matrimonio? Y que a la postre fue un fracaso. Yo quiero decirle a usted que usted jamás tomó en serio su vida matrimonial. En muchos casos, ni el uno ni el otro toma en serio su vida matrimonial en Cristo.
Se casan por conveniencia social, por tradición, por la iglesia, que vestidas de blanco, que la fotografía, que tantas cosas hermosas, que el vestido, etcétera, etcétera. Pero cuando empieza a mirar la realidad de por qué fracasó mi matrimonio, empieza uno a darse cuenta que no hubo Cristo desde un principio en el noviazgo. Se debe reconocer que hay parejas que algunos de ellos se casaron profundamente enamorados, y se puede reconocer también que muchas parejas se casan profundamente enamorados. Pero muchas veces ese enamoramiento o ese estar profundamente enamorado muchas veces falló. ¿Por qué? Porque no se construyó la casa sobre Cristo. Cuando se construye la casa sobre roca, que es Cristo Jesús, cuando vengan las tempestades, las tormentas, ¿no?, los huracanes, esa casa está fundada en Cristo, es decir, que es la roca, en la roca que es Cristo Jesús, esa casa no se va a caer. ¿Por qué fracasaron los matrimonios? Porque se construyó la casa, es decir, el noviazgo y posteriormente el matrimonio sobre arena, no sobre Cristo. Y entonces yo quiero invitarlo a usted, querido amigo, que usted una vez fue casado con doña Petronila. Y hoy ahorita se encuentra felizmente casado por lo civil con doña Aurora. Y ya lleva 20 años casados con doña Aurora y tiene 3 hijos con esa señora doña Aurora. Está casado por lo civil. Pero usted se casó por la iglesia 25 años antes. Ese matrimonio apenas le duró 5 años. Pregúntese, ¿por qué fracasó? Y usted va a descubrir ahí un nido de pecado. Pero los matrimonios actuales que ya viven felices, que tienen hijos y que tienen una estabilidad familiar digna de aplaudir, no se quieren acordar de por qué fracasó mi primer matrimonio. Y entonces empiezan a justificar las cosas más o menos con este talante. Bueno, las cosas no se dieron, las cosas no fructificaron, pensé que me iba a ir bien, pensé que la amaba o yo la estuve sumamente enamorado, pero se me acabó el amor. Y entonces no iba a desperdiciar mi vida, estaba relativamente joven en aquella época y cuando encontré aquí a esta mujer que ahora está a mi lado, pues dije, hombre, tengo que salir adelante, yo no me voy a hundir. Y así justificamos y le echamos pañitos de agua tibia para que el pecado no sea tan feo. Yo creo que las cosas no son así. El adulterio es un pecado muy, muy grave. ¿Por qué? Porque no entendiste lo que significaba hacerse una sola carne. Y la mayoría de los matrimonios llegan al matrimonio sin saber qué es el matrimonio. Hay dentro de las causales de nulidad matrimonial una que es la que más se impetra. ¿Cuál? El grave defecto de discreción de juicio es una de las causales para anular el matrimonio. La nulidad matrimonial es una declaración oficial que hace la Iglesia Católica manifestando públicamente que ese matrimonio no existió, no hubo, por no tener los elementos propios que se debe tener para realizarse este sacramento. Les voy a dar un ejemplo. Para que exista matrimonio válido, debe haber un elemento básico que es el libre consentimiento. Debe estar libre de todo vicio. El consentimiento es la manifestación de la voluntad donde yo decido libremente casarme. Supongamos que una joven de 18 años quedó embarazada. Entonces, por evitar el escándalo social, por evitar tener un problema con el papá, entonces deciden casarse. Obviamente el vientre está creciendo, pero todavía no se nota, todavía se pueden guardar las apariencias. Casémonos. El consentimiento estuvo viciado por una presión externa al escándalo social, el papá que la iba a matar si iba a descubrir eso, para que la tía Inés no fuera a ponerse triste porque era la sobrina más querida, ¿cómo así? Etcétera, etcétera. Entonces me caso. ¿Y por qué se casó? ¿Se casó por amor? ¿Se casó porque quería formar una familia? ¿Se casó porque en realidad entendía lo que era el matrimonio? No se casó por nada de eso. No tenía ni idea sobre el matrimonio. Simplemente se casó porque el consentimiento, esa manifestación de la voluntad para decir sí, estaba viciado, estaba presionado por algo externo. Por supuesto, si dentro de los procesos de nulidad matrimonial se descubre ese tipo de presión, pues obviamente los jueces del tribunal eclesiástico van a decir, aquí no hubo matrimonio, aquí se violentó el consentimiento.
porque es uno de los elementos que tiene el sacerdote, que es el que presencia el sacramento, ¿no? Y cuando toma la mano de los esposos y quiere que ellos manifiesten el consentimiento, ¿no? Es decir, que prometo serte fiel en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en el bienestar y en la adversidad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Ese es el consentimiento. ¿Ve? Pero resulta que una mujer que está embarazada dice esas palabras, pero no porque lo esté sintiendo y no por su libertad, sino por la presión, pues está embarazada. Se descubre eso en el tribunal eclesiástico, entonces los jueces declaran nulo ese matrimonio, no existió matrimonio. Porque los tribunales eclesiásticos lo que busca es defender el matrimonio, defender el sacramento, defender el vínculo matrimonial. No es como un divorcio civil que busca simplemente atender la realidad pecuniaria, no la realidad económica de la pareja y que por lo menos estén en paz y los separa de cuerpos. No, no. La iglesia mira si hubo sacramento o no hubo sacramento. Lo que le importa es la familia. No le interesa la situación económica, no, le interesa el sacramento. Ahí hubo sacralidad, hubo en realidad un verdadero consentimiento, que es uno de los elementos para que realice el matrimonio. Otro elemento es estar abierto a la vida, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay varias causales, varios elementos que conforman la realidad del matrimonio y existen varias causales por las cuales se pueden impetrar, ¿no? Para que se declare nulo un matrimonio, que es distinto al divorcio. El divorcio es otra cosa. El divorcio es simplemente, no estoy de acuerdo contigo, no me gusta lo que tú haces, no puedo ir contigo, hasta luego. Next. Ese no es el querer de Dios. El querer de Dios es que el hombre y la mujer se unan, ¿no? Para que unan de tal manera que formen una sola carne, y en esa sola carne se queden como miembros del cuerpo de Cristo, porque son una sola carne. Entonces son como una mano en el cuerpo de Cristo. Entonces el adulterio significa que yo me desprendo, ¿no? Me desprendo de ti y me desprendo del cuerpo de Cristo para unirme a otro. Y eso es muy grave porque eso duele lo que ustedes ni se imaginan. No podemos llegar simplemente a decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Fracasé mi primer matrimonio, tengo derecho a formar otra familia, soy relativamente joven y no voy a estarme aquí con esta señora o este señor que me hace la vida de cuadros. No, no. Eso es mirar las cosas de manera muy deportiva. Y los grandes fracasos en el matrimonio es porque jamás se ha podido entender qué significa unir mi vida a otro ser para hacer una sola carne. ¿Qué significa eso? ¿La intimidad sexual únicamente? Entonces los novios nunca consultan a un sacerdote. Ustedes saben que yo hablo para católicos. Ninguno de los novios consulta a un sacerdote, un director espiritual. Ponen en oración su noviazgo. Van al Santísimo por lo menos una vez a la semana para poner ese noviazgo en las manos de Dios. Van a misa todos los domingos juntos como pareja. Dialogan cosas importantes como cómo va a ser la educación de nuestros hijos, cómo va a ser la colaboración en nuestra casa, las obligaciones que vamos a tener el uno con el otro en el hogar. Se ha dialogado cómo vamos a tratar a ese cuñado que me cae gordísimo y cómo trato a tu mamá que no le caigo muy bien, a tu querida y santa madre. Se dialogan esas cosas. ¿Saben en qué colegios van a meter a sus niños? ¿Saben cómo van a dialogar cuando exista un conflicto? ¿Han dialogado si de pronto si alguno de los dos queda paralítico en un accidente o queda impedido? ¿Han dialogado eso? ¿Cómo va a ser? ¿Han dialogado sobre la parte económica? ¿Cómo va a ser el aporte? ¿Va a ser 2 cuentas bancarias? ¿Va a ser una cuenta de los dos? ¿No? ¿Qué vamos a pagar el uno y el otro? ¿Hemos dialogado de eso? ¿Hemos dialogado cómo vamos a tratar el conflicto, los problemas cuando lleguen? ¿A los gritos, a los madrazos? ¿O nos vamos a sentar en una cafetería alrededor de un café para tocar el tema? Cuando uno se mete a Cristo en el noviazgo, lo más seguro es que el matrimonio fracase. Ahora bien, hay 2 tipos de fracaso matrimonial. ¿Cuál? Uno de ellos es cuando la pareja definitivamente se separa. Hay separación de cuerpos. Viene el divorcio, viene el adulterio posteriormente, etcétera, etcétera. Ese es uno de los fracasos matrimoniales. El otro fracaso matrimonial es profundamente doloroso, aunque
no notorio. Me explico. Son aquellas parejas que llevan 30 años o 25 años de vida matrimonial o más de apariencia. Su vida interna en el hogar, en la casa, es un sufrimiento. Todos en apariencia, la familia Uribe está afuera, qué familia tan maravillosa, ¿no? La familia Uricochea, qué gente tan distinguida, hombre, es que hombre, esa familia siempre está en los clubes, en las reuniones, siempre el matrimonio tan maravilloso, y los hijos entre nosotros, ¿no? Los Londoño, don Londoño, de Carlos de Londoño, no, y doña Marujita de Londoño, no, qué pareja tan extraordinaria, pura apariencia, dentro de la casa un infierno. No diálogo, no compartir, no sonrisa, resequedad, esa es una hediondez. ¿Qué pasó en el noviazgo? Y entonces empezamos a descubrir una serie de cosas, de inconsistencias a nivel humano, inconsistencias a nivel educacional, inconsistencias a nivel relacional, que fueron adquiridas por la familia y seguimos para atrás por la familia que nos precedía, etcétera, etcétera. No hay Cristo Jesús allí. Cuando nuestro Señor quiere hacer un pacto con el hombre y la mujer, entonces dice cosas maravillosas. Pero nosotros no queremos atender a la palabra del Señor. Y miramos el adulterio o el fracaso matrimonial como algo que puede suceder. Pero ese no es el querer de Dios. En los matrimonios hay conflictos, hay problemas, claro que sí. Pero cuando está Cristo Jesús allí, esos problemas son solubles. Se pueden arreglar. ¿Cómo duele una pareja que ha decidido formar un matrimonio, una familia, y se rompe al cabo del tiempo? Qué triste eso. Entonces el mensaje de las lecturas del día domingo, del día de ayer, domingo 7 de octubre, eran unas lecturas maravillosas, ¿no? Para hablar dos cosas, sobre el adulterio, que no es una cosa así tan sencilla, y sobre las relaciones o los matrimonios, mal llamados matrimonios, uniones homosexuales. ¿Por qué? Porque hay una palabra que atender, ¿okay? Que lo que une Dios no lo separa el hombre. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Se nos dice que estamos en un mundo globalizado, un mundo que es demasiado abierto, donde todos nos podemos expresar, donde todos tenemos nuestras libertades, los derechos, garantías constitucionales en los países democráticos, donde todos tenemos derecho a opinar, a ser incluidos, a no ser discriminados. Todos los estados, la gran mayoría de los estados buscan eso. El mundo busca libertad, libertad de expresión, libertad de locomoción, libertad para expresarse, libertad para trabajar, para desenvolverse, para constituir familias, para creer, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos dicen. Pero eso es lo más falso del mundo entero. ¿Por qué? Le voy a dar un ejemplo muy sencillo, que prácticamente las ideologías nos quieren meter en eso. Es decir, ellos promueven y son promotores de la diversidad, de la inclusión, de la tolerancia, de la libertad, de los derechos, garantías, no. Pero hay que tener mucho cuidado si alguien no está de acuerdo con la libertad, ni con la tolerancia, ni con las garantías, ¿ven? Porque ahí es donde está el problema. Si hay alguien que que tiene preferencias al mismo sexo, esa persona lo puede hacer, pues es su preferencia, es su gusto, puede tener su pareja, rentar su apartamento, vivir juntos, ir al supermercado, hacer la compra,
¿no? Ir a cine, ir a bailar, van a la universidad, estudian, están trabajando, ¿no? Que compran ropa en las tiendas, preparan una comida, van a un restaurante, les gusta practicar deporte, y esas personas prefieren su mismo sexo y están ahí contentos y felices. Bien. Nadie les dice que no, tienen todas las garantías como personas, tienen derecho al trabajo porque trabajan, tienen derecho al voto porque votan, tienen derecho a la educación porque estudian, tienen derecho a la salud porque se han enfermado y lo llevan al médico, tienen todos los derechos y garantías que puede tener toda persona humana. Ahí no hay problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que si ellos quieren ser así, no nos pueden obligar a otros que no quieren ser así. Si ellos quieren vivir de esa manera, pues vivan de esa manera, pero no pueden exigirle al Estado, a los congresos, que se tiene que imponer que todos tienen que vivir como ellos viven. Esto de la ideología de género, ¿qué pretende? Precisamente eso. Hacer posible que los niños tengan que ser educados dentro de un ambiente, un contexto de género, de ideología de género. ¿Pero por qué? Si tú quieres pensar que tú te autopercibes como X o Y persona, pues tú eres libre de autopercibirte, listo, está bien. Pero no puedes obligar a través de leyes, que las leyes impongan en las escuelas, que los niños tienen que autopercibirse y verse como quieren que se perciban y se vean. ¿Pero por qué? Si tú no quieres recibir clase de religión o de moral, pues no asistes a esa clase de religión y moral, pero no puedes hacer posible que los congresos y las leyes de los estados quiten la religión. Si a ti no te gusta ver cruces, ni lunas, ni estrellas de David, ni nada de esas cosas, pues bien, es tu gusto, tu preferencia, y te la respetamos, pero no puedes obligar a través de leyes e imposiciones jurídicas que quiten las cruces de los sitios públicos para las personas que les gusta o que no les afecta ver un crucifijo. Eso es lo que llama totalitarismo. Sí, no, por eso estamos en los países donde todos podemos pensar, somos libres, diversidad es lo que importa. Pero hay de aquel que piense de manera diversa, de los que promueven la diversidad. Hay de aquellos que sean un poco intolerantes o que no toleren con aquellos que dicen que vale la tolerancia. Si eres tolerante, pues bueno, tú me tienes que tolerar a mí y yo te tolero a ti. No te acepto con esa manera de pensar. No. Veo que no es por ahí. Pero como eres tolerante, me vas a tener que aceptar lo que estoy diciendo. Pero no es así. La tolerancia es eso, ¿no? Esa capacidad de aceptación de algunas cosas en las cuales yo no estoy de acuerdo. Bueno, eso se puede hacer. Pero si eso está afectando el orden social o el orden público. Supongamos, si está dictando clases un profesor en una universidad y llega el estudiante y le tira con los cuadernos en la cara y con el computador y se para encima del pupitre del profesor, ¿qué hacemos nosotros? ¿Tenemos que tolerar eso? Porque la tolerancia dice que tenemos que estar de acuerdo, que podemos aceptar, comprender aquellas cosas con las cuales estamos de acuerdo. Sí, eso es cierto, pero siempre y cuando no vayan a afectar el bien social. Se está afectando ahí el bien social de una clase de 60 alumnos, se está afectando la seguridad, la vida de la persona, del profesor, y se está haciendo un acto vandálico en un recinto académico. La tolerancia es de un lado para otro, según aquellos que hablan de tolerancia. Estas mujeres que les gusta gritar, aullar, pintarse el pelo de diferentes colores, quitarse la ropa, pintarse cosas en sus pechos desnudos, tirar sus propios estiércol a las catedrales y edificios,
Estas mujeres, ¿no?, hablan de tolerancia, de inclusión, de respeto, de diversidad. Pero de ese lado, de allá para acá, no de acá para allá. Perdón, de tolerancia, es decir, que nosotros tenemos que tolerar, es de aquí para allá. Las tenemos que tolerar, las tenemos que aceptar, las tenemos que comprender, las tenemos que asumir, de aquí para allá, pero no de allá para acá. Eso es lo que llama totalitarismo. Y el ejemplo que es como tan latente, y yo no sé cómo no se han dado cuenta. ¿Cuál? El comunismo. Todos van a tener casa, vivienda, salud, educación, todos por igual. El Estado se garantiza de proveerles, de ayudarles y protegerles sus derechos. ¿Cómo vive el que ofrece todo eso? Vaya usted a decir algo en contra de un sistema así, marxista, socialista. Pierde usted la libertad de expresión, pierde usted la libertad de locomoción, pierde usted la capacidad de disentir, de pensar por sí mismo. Le quitan la identidad. En aras de darle a usted de comer, ¿cuántas latas de sardinas, de atún, una bolsa de arroz, un paquete de leche, una bolsa de pan? Meterlo en una casa de ladrillos que parece, más bien no quiero decir, las vacaciones que le dan, usted puede salir ya a Europa a ver las playas y las Viegas, lo acabaron, hermano. El comunismo fomenta la pobreza, la riqueza simplemente para que gobierna. Yo me acuerdo que yo tenía un amigo, ya murió por cierto, un hombre ya mayor que yo, muchos años, y era un comunista, socialista, pero impresionante. Eso cómo nombraba los libros, ¿no? Y cómo hablaba de Gutiérrez y de Boff, ¿no? Y de Che Guevara, de Camilo Torres, de Raúl Castro, de Fidel Castro, de Marx, de Lenin. ¿Qué sapiencia era ese hombre? ¿Qué cultura? ¿No? Y el comunismo. No hay como el comunismo. El capitalismo es una cosa pavorosa. Ese liberalismo que existe en el capitalismo es una cosa que apabulla. Y este hombre tenía una empresa que producía buenos millones al año. ¿Qué hacía ese hombre? ¿De verdad era comunista? No. Digo, si las personas que promueven el comunismo, les gusta tanto el comunismo, bueno, ¿por qué no se van para los países comunistas y nos dejan en paz? No se van, porque saben cómo es el régimen ahí. El único que disfruta de ese régimen es el que gobierna. Y el pueblo cree que no, que va a lograr todo. Mire cómo está Venezuela, mire cómo está Cuba. Y mire cómo está a nivel humano China. Se restringe la libertad, lo más preciado del ser humano, la libertad. ¿Y sabe por qué no hay libertad allí? Porque no está la verdad, porque la verdad nos hace libres. No está Cristo Jesús, que es la verdad. Pero sigamos en este enredo y sigamos confiando en todos aquellos líderes, tanto políticos como religiosos, que nos quieren meter los dedos a la boca pintándonos castillos hermosos, rosados y azules, que son pura basura y que no corresponden a una realidad. El ser humano tiene que poner sus ojos, su mirada, su corazón en aquel que todo lo puede, que es Cristo Jesús. No hay diálogo, no hay ningún tipo de concertación, no hay ningún caminar juntos si no está Cristo Jesús allí. Todos los acuerdos donde se saca a Cristo Jesús del partido no duran, fracasan, y el único que va a sufrir las consecuencias es el hombre.
Dialogando con el padre Raúl Sánchez.